Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y bienvenidos otra vez, como todos los jueves, a un capítulo de Consentido. Consentido es un esfuerzo que hacemos en Humanos Red Colaborativa por entender la humanidad y sobre todo por poder entender la humanidad a la luz de la vida de los demás. Y hoy me da muchísimo gusto tener a Silvia Vélez. Silvia es abogada, es madre, es profesional, es colombiana y ha tenido una carrera muy destacada en el negocio de las telecomunicaciones y del área jurídica de las telecomunicaciones. Entonces, pues buenas noches, buenas tardes, Silvia. Estamos transmitiendo en vivo, son las 7 de la noche en Bogotá, donde tú estás, son las 8 de la noche en Miami, Nueva York, y las 9 de la noche en Argentina y Chile, donde nos escuchan. Bienvenida, me da muchísimo gusto verte y bienvenida a Consentido. Gracias, Juan. Gracias a todos los que nos están viendo por hacer parte de este capítulo en este programa tuyo, que de verdad lo que busca es retomar los valores humanos desde otras perspectivas. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Muy bien, ahora cuéntame, vamos a empezar con unas preguntas así como simples. Si no te llamaras Silvia, ¿cómo te gustaría llamarte? Me hubiera gustado llamarme Cristina. Cristina, no sé, ¿por algo en particular? No, no sé por qué. Siempre tuve nombre. Dime. Por lo que se te vino a la mente. Sí, pero siempre pensé que si no me hubiera llamado Silvia, me hubiera llamado Cristina. Muy bien. Oye, ¿algún lugar al cual fuiste, al cual no te gustaría volver? No me gustaría volver. Bueno, tal vez un hotel, si se puede llamar así, de realmente quinta categoría, que tuve que alojarme en Nápoles, porque no encontraba hotel, estaba llegando tarde en el tren y realmente fue un pequeño hueco que encontré para pasar la noche en un viaje que hice a Nápoles con mi hermana. Allá no volvería. Muy bien. Oye, ¿y qué gusto culposo tienes? ¿Qué es esa cosa que te encanta, que te da pena contar? Pero, ¿cuál es ese gusto culposo? Mira, realmente no es que me dé pena contarlo, me da más pena es la historia. Me encanta la Coca-Cola, me fascina. Y es culposo porque trato de dejarla 1001 veces. Entonces, cada vez que trato de dejarla, vuelvo y caigo en ella. Entonces, te voy a contar una historia. Hay gente que dice que la Coca-Cola es muy poco saludable, pero yo puedo decir que la Coca-Cola es de lo más saludable, paga colegios, paga muebles, ayuda a pagar viajes. Entonces yo tengo una visión de la Coca-Cola completamente saludable por razones más personales. Bueno, entremos en materia. El propósito de Consentido es, como decimos, aprender de humanidad a través de la vida de los demás. Y este capítulo este episodio tiene un título muy bonito que se llama Navegando Barreras. Cuéntanos, a quienes no te conocen, hay muchas personas que no conocen tu historia, ¿por qué tú navegas barreras? ¿Cuál es la historia de tu vida que te lleva a compartir eso y que aprendamos de tu vida para ser más humanos en muchas maneras? Sí, Juan. Bueno, yo soy mamá de 2 hijas. Mi hija mayor se llama Alejandra, mi hija menor se llama Martina, y Martina llegó con síndrome de Down. Llegó de sorpresa, no fue diagnosticado durante el embarazo y fue una sorpresa para mí y para el papá de Martina en el momento de su nacimiento. Desde ahí empezó mi vida navegando barreras con la llegada de mi hija Martina. Yo recuerdo que tú, cuando llega ese impacto, empiezas a hacer un tránsito personal, pero público, primero entender que no es, recuerdo perfecto, decías, esto no es una enfermedad, es una condición, pero no entiendo que es una condición, como con una frustración de entender esa discapacidad y la dinámica de eso. ¿Cómo o qué tan poco preparados estamos los seres humanos para afrontar la discapacidad de cerca? Porque muchos vemos la discapacidad de lejos y de lejos es bastante fácil. ¿Qué tan preparados estamos o qué tanto nos prepara la sociedad para tener vivir la discapacidad y administrarla de cerca? No estamos preparados, Juan. Realmente
aprendemos en el camino a manejarla, pero recibirla, ni aún si te la advirtieran, si tuvieran la posibilidad, porque en muchos casos se puede diagnosticar durante el embarazo, estás preparado para recibir un hijo con una discapacidad cognitiva, cualquiera que ella sea, pero en especial el síndrome de Down, que tiene más un conocimiento más amplio a nivel mundial de esta discapacidad y de la población que tiene esta discapacidad. Entonces no estamos preparados. ¿Y cómo, digamos, cómo desde tu vida, cuál fue tu proceso de prepararte o de asumir la realidad que te llevó al lugar donde estás hoy? ¿Cuál fue ese proceso como de aterrizaje forzoso, pero al mismo tiempo saber que el duelo no es suficiente, sino que te tienes que volver activa en el proceso y que tienes que trabajar en sacar pues una hija adelante que tiene todos los derechos y además todas las necesidades multiplicadas de mucha manera, de muchas maneras? Juan, pues primero eso, tú lo acabas de decir, vivir el duelo. A veces se pretende con este tipo de situaciones que son difíciles, que te llegan de repente, evitar ese duelo. El duelo puede ser corto, largo, de meses, de días, de años, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo con todo lo que eso conlleva. El proceso ha sido largo, es un proceso largo y es un duelo del día a día por todas esas cosas que tú vas evidenciando que no se van concretando en la expectativa que tienes sobre un hijo. Entonces es un duelo constante, pero hay que superarlo. Es como cuando pierdes a un ser querido, pues que sientes que te hace falta algo, pero sigues adelante. Pero esto de alguna manera, cuando tú dices un proceso largo y el duelo, por ejemplo, de alguien que fallece o de un divorcio, o de una pérdida, lo que sea, pues al final es finito. Este es un duelo con el cual vives a diario. Es un duelo que se despierta todas las mañanas, pero que de alguna manera tienes que convertir algo que es doloroso, y por eso se llama duelo, en algo positivo, en una esperanza. ¿Cómo ocurre esa transición entre el dolor y la esperanza? Porque es lo que finalmente te saca de la frustración. Claro, el dolor siempre irá contigo, pero depende de cuánto peso le des a ese dolor en el camino que vas transitando. Entonces, si le das mayor importancia o más peso a ese dolor, más difícil va a ser el recorrido. Simplemente debes saber que lo tienes ahí, que está contigo, que te acompaña, pero no debes permitir que te supere. Entonces, en esa medida, mientras estás acompañado de ese dolor, porque en el transcurso de este proceso vas encontrándote con tantas piedras en el camino que ellas contribuyen a ese dolor que tú vas sintiendo. Si dejas que ese peso te caiga encima, no puedes transitar este camino, no puedes seguir navegando las barreras. Me hablas de piedras en el camino. ¿Cuáles son, o cuál ha sido en tu experiencia personal, cuáles han sido los promotores, o sea, los que te han llevado a la esperanza, al sueño positivo emocionalmente, y cuáles han sido los detractores de este proceso que vives a diario? Mira, el principal, y ese es de todos los seres humanos, es la ignorancia, el desconocimiento, la falta de estudio sobre, en este caso, sobre esta discapacidad, porque además uno cree que eso le pasa a los otros. Y como lo viven los otros, cuando te llega a ti, pues lo recibes desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Y cuando tú ya te apropias de esa situación, ya la conoces, ya la manejas, ya la estudias o la analizas, viene luego la ignorancia de los demás. Entonces está la ignorancia propia y la que te rodea. Ese es como un detractor. Un detractor, sí. Sí. Está el bastón, la muleta. El bastón o la muleta, pues termina siendo tú mismo, Juan, porque empiezas a construir una necesidad de pensar en esa otra persona
que, como tú lo dices, depende de ti para muchas cosas, como lo hacen todos los hijos en el transcurso de la vida, que dependen de sus padres, pero acá la dependencia es mucho mayor. Empiezas a construir una fortaleza que de pronto no sabes, de la nada te está saliendo, y empiezas a construir ese proceso, y ese proceso en el día a día se va convirtiendo en un bastón de una pata, y luego llega el de la otra pata, y luego ya te estás apoyando cada vez más, pero es una construcción constante para llegar a ese apoyo. Cuando me hablas de la ignorancia sobre el tema, yo comparto esa misma ignorancia en general sobre la discapacidad. Es más, creo que hay una ignorancia sobre la diversidad. En todo tendemos a conocer lo que equivocadamente llamamos como normal, y lo que se sale de esa normalidad tendemos a desconocerlo. Pero hablas tú de manera muy generosa de que el problema es el desconocimiento como detractor. ¿Qué papel juega el rechazo como detractor? Como sociedad estamos diciendo somos ignorantes, pero ¿hasta qué punto somos una sociedad también castrante, o también llamémosla fóbica de la discapacidad, y promovemos la normalidad, y repito entre comillas, como si existiera? ¿Qué tanto la ignorancia se convierte a veces en una arrogancia y en una agresividad social frente al tema en general de la discapacidad? Bueno, esa sí es una pregunta compleja. Yo creo que, a ver, la ignorancia realmente, como detractor y como parte de la sociedad, aunque está inmersa en todos nosotros, pues no es culpa de esos otros que la tengan, porque no está dentro de sus intereses conocer esa información. Entonces, hace que de alguna u otra manera se genere lo que tú llamas un rechazo, y en especial, yo he visto tus otros programas y una entrevista que tú hiciste a una persona con una discapacidad en silla de ruedas. Es mucho más fácil rechazar a una persona con una discapacidad cognitiva que a una persona con una discapacidad física. ¿Por qué? Porque digamos que la percepción de la discapacidad cognitiva es la de que tienes una persona que desde el punto de vista de tu desarrollo mental no va a lograr absolutamente nada. Mientras que una persona con una discapacidad física, pero con todas sus habilidades y capacidades mentales, puede seguir adelante, no es tan tachada por la sociedad. Y además se convierte en el ejemplo de seguir adelante, porque, claro, porque termina siendo la persona que escaló el Everest con una pierna, porque estaba discapacitado, le faltaba una pierna, o termina siendo esta niña futbolista que era futbolista, pero entonces ahora perdió una pierna, pero ella sigue adelante en su carrera de fútbol de alguna u otra manera. Como que las personas con discapacidades físicas se siguen encauzando en lo que venían haciendo, pero de otra manera, en una forma obligatoria por esta discapacidad. En la discapacidad cognitiva, la persona queda tachada de por vida con un sinnúmero de fallas. Y eso es ignorancia. Realmente. Es decir, pueden ser de alguna manera navegables, como lo dices tú, pero digamos, la genética o la situación del procesamiento cerebral o el procedimiento de conexión de las emociones con lo físico, por ejemplo, son inevitables. ¿Cómo en este tema en particular del síndrome de Down, y para educarnos también un poco, cuál dirías tú que es la limitación para que aprendamos un poco de esta ignorancia que planteas y tratemos de eliminarla un poco? Independientemente de la causa, que es un tema de combinación de cromosomas, pero ¿cuál es la manifestación, digamos, que consiste en la mayor limitación en el caso de síndrome de Down? Bueno, se habla científicamente de unos grados de discapacidad cognitiva como tal, en la parte como intelectual del desarrollo intelectual. Yo pienso personalmente que aunque sí hay una línea diferenciadora en ese aspecto, creo que el que más evidencia no es tanto la discapacidad cognitiva, sino el frente, el físico. O sea, el empaque. Sí, el empaque.
como dicen en mercado, el look and feel. Ese look and feel es el que primero impacta, el que primero choca y el que te lleva a determinar que esa persona que trae una discapacidad cognitiva no está en capacidad o en habilidad para desarrollarse en el entorno en el que, como tú dijiste, nos movemos nosotros normalmente. Como pareciera que ellos se movieran en el anormal. Oye, y cuando uno, pues que fíjate que es muy interesante lo que estás planteando, porque si lo que estamos diciendo es, si vemos a una persona con síndrome de Down, puede haber niveles diferentes de discapacidad cognitiva, lo cual supone que una persona con síndrome de Down se vea con síndrome de Down, pero puede tener una discapacidad cognitiva muy leve, muy leve o muy severa. Entonces casi que podríamos, y no sé si estoy aventurando en cosas que son equivocadas, pero casi que también hay componentes étnicos en el síndrome de Down. De la misma manera que rechazamos personas por su apariencia, siendo una discapacidad cognitiva, tiene elementos de etnicidad, o sea, de cómo nos vemos físicamente. Entonces es doblemente, digamos, el reto es doble, porque por una parte traigo una discapacidad cognitiva que me genera, pues no un rechazo necesariamente, pero por lo menos una serie de barreras que tengo que manejar, pero también una serie de sesgos automáticos que son producidos por la manera como me veo y que es inevitable. O sea, es casi como si fuera un tema racial o un tema xenofóbico. De acuerdo. Mira, no hace poco, para más bien ponerlo en esos términos, las personas con síndrome de Down eran catalogadas con un título que se llamaba mongólicos, básicamente por su parecido étnico al pueblo mongol. Y no fue sino hasta que el pueblo mongol decidiera elevar una protesta para que a las personas con síndrome de Down no se les calificara como mongólicos, utilizando la referencia a su raza para identificar el físico de manera despectiva. Se sacó del lenguaje de la discapacidad cognitiva, síndrome de Down en especial, la palabra mongólico. Entonces, la gente se quedó con esa percepción étnico y física porque los rasgos son realmente característicos. Pues es como decir, los negros, los japoneses, los chinos. El albinismo, por ejemplo. El albinismo, exacto. Y se convierte casi que en un tipo de gueto, ¿no? Entonces el gueto del síndrome de Down y todos son iguales y todos tienen los ojos rasgados y todos son pequeños y se convierte en un gueto realmente y como otra etnia más o otro grupo minoritario categorizado y subvalorado, porque además de esa característica física trae esta condición adicional que es la de la parte de la discapacidad cognitiva y su procesamiento intelectual de las cosas. La ciencia, Silvia, y digamos, o los avances, porque la ciencia a veces avanza lento y a veces avanza rápido, pero ¿qué perspectivas plantea hoy para una persona con ese tipo de discapacidad cognitiva? Es decir, ¿cuál es la esperanza tanto de vida, que sé que ha aumentado de manera muy importante, lo cual es un beneficio, pero también un problema por el tema del cuidado, digamos, de los que sean las personas que le den el cuidado a la persona? La longevidad ha sido una bendición, pero también un problema. Aparte de este tema de longevidad, que es más o menos conocido, ¿qué esperanzas da la ciencia frente a la integración laboral y la integración social de la discapacidad cognitiva por síndrome de Down? Bueno, mira, esto no está directamente relacionado con la ciencia. La condición del síndrome de Down, tú lo decías, es un tema de cromosomas. Un cromosoma de más en el par 41, 42, ya no me acuerdo en este momento, es un cromosoma de más, ese no lo puedes quitar. O sea, tu hijo ya viene con ese ADN y no se lo puedes quitar. Entonces no hay una respuesta científica a ese cromosoma, pero lo que sí hay es unas respuestas, digamos, científicas y terapéuticas para mejorar tanto las condiciones de salud, que digamos ellos también, las personas con Down vienen con ciertas características de salud que no necesariamente todos deben sufrirlas, no necesariamente, hay un listado, vienen con una probabilidad más alta de sufrir algunas enfermedades
y te lo traigo a colación dentro de Navegando mis barreras. Ahora mi hija tiene diabetes tipo 1, donde las personas con Down pues tienen una mayor posibilidad de adquirirla, sí. Esas, cáncer, otras que se te puedan imaginar en el camino. Hay problemas también con el manejo de la libido y el manejo sexual, que también tiene algunas particularidades. Exacto. Entonces, pero fíjate que entonces esas son las cosas que empiezan a encasillar. Por ejemplo, el tema sexual, entonces es que son personas muy sexuales. Bueno, pues pero es que es un tema, digamos que está en el ADN, es un tema médico, es una condición médica que se puede manejar. Y bueno, ahí te iba diciendo respecto de ese tipo de cosas, pero es un tema más del manejo, de la ayuda, del soporte, de terapias, muchas terapias, Juan, para poder llevar a tu hijo al nivel que tú quisieras o que esperarías pudiera ser un nivel que le permita una vida, yo no digo que más normal dentro de lo posible, dentro de la aceptación de la sociedad, de la aceptación de la comunidad y del reconocimiento de sus limitaciones. Ese tema sí es vital en una persona con esta discapacidad. Déjame abstraer un momento, ya estamos casi que en la última parte de esta muy interesante conversación. Y déjame abstraer el caso de Martina para poder, de alguna manera, que entendamos que esto es una circunstancia, es una condición, es una situación de vida, pero a mí me parece muy interesante entender cómo esos duelos que uno cree finitos, existen duelos que son infinitos. Me ha causado mucho impacto, porque todos decimos, pasé por esta situación catastrófica, tengo que hacer un proceso de duelo. Falleció tal persona, y en estas épocas de COVID ha sido muy difícil, falleció tal persona, tengo que hacer un proceso de duelo. Me divorcié, es decir, cualquiera de las 1000 cosas que nos suceden en la vida, pero el proceso de duelo, y sobre todo como lo establece la maestra del duelo, que es la profesora Kubler-Ross, te dice, pasas de la negación, y después de la negación te enojas, y después negocias, y después te deprimes, pero después lo aceptas. Muestra el duelo como superar las barreras, como mire, ya yo aprendí esto, ya viví con esto y ya lo superé. Y tú estás planteando un concepto que a mí me parece muy interesante, que no lo había entendido así, y es cómo se vive, tanto tú como madre, como Martina, bajo su condición especial, cómo puede vivir un duelo que no supera. O sea, la ciencia no lo va a superar, la sociedad, pues uno trata de crear una sociedad sana y que dé la bienvenida, pero uno tampoco es dueño de los patrones sociales. Entonces, nos platicabas hace un momento de que parte de esto es volverlo tuyo, o sea, entender, de la manera que uno entiende que alguien falleció, pues hay que entender que falleció. Y aquí tú planteabas un primer tema, que es la manera de poder navegar en las barreras es entendiendo que lo que te sucedió y no va a cambiar. Háblanos un poquito más de elementos que en tu proceso personal, y que para aquellas personas que vivan duelos permanentes por la razón que sea, y el caso tuyo es una gran razón, pero al abstraerlo, muchos tenemos duelos permanentes. ¿Cómo vivir con ese duelo y cómo hacer las paces con ese duelo para poder avanzar? Juan, yo te digo, es muy difícil porque es como yo te decía, el navegando las barreras, aquí las barreras son todas, son constantes, se dan en el día a día, en cosas pequeñas, en no tan pequeñas, y esa es realmente imposible no pensar en esas situaciones como un dolor que te da ese evento. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando mi hija mayor, que estudia acá en Bogotá, en el Liceo Francés de Bogotá, entró a su colegio, nació su hermana. Y en el proceso de desarrollo de su hermana, cuando su hermana ya empezó a ir al jardín, es decir, mi hija Martina, íbamos todos los días al colegio a dejar a Alejandra en el colegio y yo seguía mi camino hacia el jardín infantil con mi hija Martina.
sabiendo que ese, por ejemplo, no iba a ser el colegio para mi hija. Entonces yo pensaba de todos los días y créeme, aún lo pienso y yo digo, qué tan chévere sería que mi hija también hubiera podido estar en el liceo francés con su hermana, acompañarse de las mismas cosas. Y ese, por ejemplo, es un dolor, es una piedrita que te causa un duelo. El duelo está en eso que tú esperabas o la expectativa que tenías sobre esa hija con respecto a tu otro hijo. Entonces, esperabas el mismo colegio, esperabas la misma relación de hermanos, esperabas muchas cosas y cuando ya no las encuentras en el camino y ves que tienes que navegar por otro lado y llegar a otro punto para obtener, eso sí, lo mejor para tu hija, pero que se aparta de ese supuesto deber ser que tienes con los hijos, te causa dolor, te causa mucho dolor y es un pequeño duelo. Es un pequeño duelo porque sientes una pérdida permanente y diaria con respecto a cosas que hubieran podido ser y no fueron. Ahora, nos pregunta Gloria, y gracias Gloria por la pregunta, y es como el siguiente paso es, tú eres una mujer, pues eres una madre exitosa, eres una profesional exitosa, entonces nos estás dando conciencia del duelo, pero tu historia es una historia de triunfo y de felicidad en muchas maneras. Entonces, ¿por qué nos cuentas un poco de eso, que es lo que al final nos permite entender que esto, que es viable y que se puede? Sí, la historia de triunfo es, y eso lo hemos oído en muchas oportunidades con respecto a muchas cosas, es poder valorar y sobre todo saborear esas pequeñas victorias. Victorias tan sencillas como que tú sabes que tu hija no caminó a los 10, 12 o 15 meses, sino que caminó más tarde, pero caminó, lo logró. Entonces te la saboreas porque pues fue más tarde, pero tratas de no frustrarte. O habló, se le entiende, por ejemplo, y hay personas que dicen que es que las personas con síndrome de Down no son capaces de entenderse, de hacerse entender y no hablar. No, sí hablan y saben expresarse y pueden expresar sus ideas y todo eso. Es saborear ese tipo de cosas y llenarte de esas cosas para que sean esas las que pesan más en ti con respecto a las que te generan esos pequeños duelos que si los cogieras en una sola, pues sería un baldado de agua fría todos los días y no podrías levantarte porque te estarías lamentando por todas esas cosas. Entonces hoy te levantas y hoy dijo, mi hija entiende perfectamente inglés. Mi hija estudia en el Colegio Santa María en Bogotá, un colegio que pues la recibió dentro de un programa de inclusión que además ha sido un tema de prueba y error, ¿no? Martina es el conejillo de indias de síndrome de Down en el Santa María, pero es una niña que entiende inglés. Tú perfectamente podrías saludarla y entablar una conversación con ella y te contestaría con sus palabras en inglés. Entonces la gente piensa, no, las personas con síndrome de Down pues no hablan idiomas. Pues sí, como todos los que queremos aprender idiomas, terminamos hablando idiomas. Pues si nos los enseñan, los aprendemos. Si no, pues nos quedaremos con la lengua materna. Entonces, esas cosas son las que te van llenando, alcanzar esas pequeñas metas y darles la dimensión adecuada. Eso es lo más importante, porque si uno se llena de expectativas con respecto a ese hijo con esta discapacidad, en especial el síndrome de Down, y esa expectativa no se te cumple como padre, te frustras inmediatamente. Entonces es primero conocer y reconocer la discapacidad, entender la discapacidad y saborear esas pequeñas victorias, sabiendo que de alguna u otra manera vas a llegar al final del camino que estás esperando. Más lento, más rápido, más comprensivo, menos comprensivo, con más inglés o con menos inglés, el español vamos bien, con más matemáticas o menos matemáticas, que si escribe a mano, pues con letra gótica, pues tal vez no, que si tu expectativa es que trabaje en la NASA, pues no.
hay que traerlo a la realidad de las circunstancias y entenderlo desde esa perspectiva. Si tú ya interiorizas esa situación, entiendes que no te puedes generar unas expectativas más, sobre todo, y yo creo que es mucho más difícil para los padres que tenemos un hijo con discapacidad y otro sin discapacidad, y que tenemos unas expectativas muy grandes los padres sobre nuestros hijos, y creería que incluso esta debería ser la regla en general para nuestros hijos, es no crearnos unas expectativas supremamente grandes con respecto a ellos, para que cuando recibamos de ellos cualquier victoria, grande o pequeña que ella sea, nos llene de verdad y nos haga sentir orgullosos, y en mi caso y en el de Martina, olvidar ese duelo constante. No es... Está cerrando con un mensaje realmente impresionante, y es todos respecto a los demás, pero los hijos, el daño de las expectativas es un daño que perdura y queda. Al contrario, la celebración de los pequeños logros generan un impacto gigante. Para concluir, Silvia, ¿cuál es tu definición de felicidad hoy? ¿Cómo cambió tu definición de felicidad? Mira, la verdad es que yo retomo las palabras de muchos autores de libros que he leído, y es que la felicidad la hace uno mismo. Entonces, no creo que haya cambiado la percepción de la felicidad, sino cómo llego a ella. Es cómo llego a ella. La felicidad definitivamente está en cómo manejas esa perspectiva, en cómo manejas la expectativa, en cómo te llenas de esos logros y en cómo entiendes que solo tú eres dueño de armar esa felicidad en casos como el de tener un hijo con una discapacidad cognitiva. Si yo me quiero amargar el rato, pues me lo amargo. Si me lo quiero hacer feliz, pues me lo disfruto. Con o sin hijos, con síndrome de Down, con hijos, en la vida en general. Entonces, no es cómo ha cambiado, sino ahora cómo llego a ella. Muy bien, Silvia, pues ha sido media hora de muchísimo contenido, de muchísima intimidad también, de sentimientos muy, muy profundos, y creo que cumplimos el propósito de Consentido, que es aprender de la humanidad a través de la vida de los demás, y la vida de Martina y la vida tuya. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacer parte de esta intención de traer la humanidad más cerca y entender que la humanidad y el humanismo no están en los libros, sino que están en las personas que están caminando día a día. Un saludo desde aquí, desde México hasta Bogotá. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a la gente que nos acompaña y que tendrá la oportunidad de ver este video. Estará en YouTube y lo dejaremos también en LinkedIn. Y ahí está las cosas, felicidades de la vida, un mensaje de Mariana Alarcón, Silvia, que puedes ver con mucha alegría. Muchas gracias a ti, Juan, por recuperar estos espacios donde lo más importante realmente es lo humano. Creo que nos hemos olvidado mucho de eso, y recuperar lo humano es muy importante. Gracias por tenerme en tu programa, y nada, cuando quieras seguimos hablando del tema, y los que me quieran contactar, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, me pueden encontrar allí para lo que sea. Muy bien, un abrazo muy grande y saludos a todos, que tengan una feliz noche y que aprendamos de los demás todo lo que los demás nos tienen para enseñar. Muy buenas noches. Buenas noches.